Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta clase sincrónica online que da como inicio a su progresión número 5. Primeramente, quiero ofrecer una disculpa por el pequeño retraso, pero vengo llegando de prácticamente pues de carretera. Entonces, pues había un poco de tráfico, por tal motivo, pues tuve este pequeño retraso de estos minutos. Una disculpa de antemano a todos ustedes, pero bueno, aquí estamos entrando en materia, ¿verdad? Entonces, bien, para no alargar más esto, pues les doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión, eh, digamos, online, y recordarles que es el inicio de la progresión número 5 ya de si no mal recuerdo, son ocho del curso de Taller de Ciencias 1, y en este caso, para esta progresión, vamos a tratar el tema, como ya les había dicho en el video de bienvenida, y no, perdón, de bienvenida, no, de acercamiento a esta nueva semana, a estas nuevas sesiones, iba a tratar de los estados de agregación de la materia. En este caso les comentaba que pues principalmente son tres, que es el sólido, líquido y gaseoso. Entonces, sin más por el momento, pues déjenme compartirles la pantalla y vamos a entrar de lleno al tema. Entonces déjenme busco o proyecto la parte que les quiero mostrar. Permítanme. Aquí está. Ya la encontré. A ver. Ok, creo que ya está. Entonces, bien, primeramente, antes de empezar a platicar sobre los estados de agregación de la materia, pues quiero que recordemos un poquito rápidamente lo que eran las propiedades de la materia, ¿sale? Esto ya lo hemos visto en progresiones anteriores, en las 4 que hemos visto, de alguna manera en las sesiones anteriores. Bien, ahora bien, comencemos. Materia. Acuérdense que yo mencionaba que la materia digamos, es todo lo que se encuentra a nuestro alrededor, ¿no? Y está conformado por partículas que no podemos ver a simple vista, ¿sale? Esas partículas tienen o presentan movimiento, el cual es dado o producido por diferentes variables como la temperatura, la presión y el volumen. Este movimiento de estas partículas está explicado en lo que es conocida como la teoría cinética, ¿sale? La materia en sí, aparte, tiene ciertas propiedades conocidas como generales o específicas. Tenemos algunos ejemplos como generales, masa y volumen, es decir, que cualquier materia va a tener una masa particular y un volumen determinado, sin importar de qué sustancia se trate. Ahora bien, tiene propiedades específicas que ahora sí son muy particulares dependiendo de la sustancia o del material que se trate. Ejemplos, está la densidad o la temperatura de ebullición, como por ejemplo, no ebullen a la misma temperatura el agua y el alcohol, tienen diferentes temperaturas de ebullición, ¿sale? Bien, sigo. La teoría cinética que se relaciona con el movimiento de las partículas de la materia, de alguna manera está fundamentada por las leyes de los gases, como la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. En este caso, en en la progresión anterior, en la sesión Hola, anterior. hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Disculpe la tardanza, profe. No, no se preocupe, yo de igual, no sé si te acabas de llegar, ¿verdad? Sí, acabo de llegar Sí, justo. no, es que yo al inicio de la sesión, de hecho acabo de conectarme hace unos pocos minutos, ¿eh? Ah, ok. Al principio de la sesión, cuando ya la veas, bueno, si tienes oportunidad de verla ya grabada, menciono que venía en carretera y tuve un retraso ahí por el tráfico, pero realmente acabo de empezar, ¿eh? Hace un par de minutos, no te preocupes. Ah, ok. Sí, no, bienvenido. Entonces, pues Gracias. continúo, ¿no? Sí, Este, Nada más para entrar, te mantengo en contexto, estamos viendo y comentando el tema de los estados de agregación de la materia, que si viste el video de introductorio de esta nueva progresión, pues son los famosos estados sólido, líquido y gaseoso, ¿sale? ok. Ese es el tema como medular de esta sesión. Entonces, déjame, continúo.
mencionaba que había leyes que regían el comportamiento de los gases, como la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. En una presentación anterior estuve mencionando de manera breve e inclusive un poquito rápida estas leyes que, digamos, convencionalmente utilizan variables como presión, temperatura e inclusive volumen y, digamos, ahí hacen ciertos cálculos. Cada una de estas leyes tienen fórmulas específicas para determinar el comportamiento de estas sustancias, de los gases. Sin embargo, además del estado gaseoso, pues como les estoy comentando, pues existe el estado líquido y el estado sólido. Estos tres son conocidos científicamente como los estados de agregación de la materia. Digamos a que a veces cuando uno menciona esta parte como estados de agregación, pues las personas así como que a veces no los relacionan tan fácilmente con sólido y líquido y gaseoso, a menos que nosotros digamos los estados de la materia son y ya, así es muchísimo más fácil para las personas acordarse o recordar que eran estos tres, ¿sale? Pero como les comentaba también en el video introductorio, en algún tiempo existían 5, o bueno, llegaron a existir o se consideraban 5 estados de la materia. El cuarto es el plasma, que actualmente todavía se considera, pero es utilizado en menor proporción. Y otro quinto que realmente, pues, de alguna manera en cuestiones académicas se dejó de, por así decirlo, de mencionar o de utilizar, por lo mismo de que estos tres y el plasma, pues abarcaban mucho las funciones y los objetivos que se querían buscar a nivel científico, ¿sale? Entonces, bien, ahorita nos vamos a enfocar en estos tres principales, sólido, líquido y gaseoso, ¿sale? Continúo. Ahora bien, ahorita lo que les estaba comentando con base en el esquema de la diapositiva anterior, pues comencé con decir que la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene forzosamente un volumen particular. Además, decía que las propiedades de la materia se dividían de esta manera, en generales y en específicas, y que las generales las posee toda la materia, pero su valor no sirve como de alguna manera directa para identificar de qué sustancia se trata, ¿no? Ejemplos, pues la masa, el volumen, el peso, la impenetrabilidad, la temperatura, la inercia, etcétera. Y las propiedades específicas, aquellas que tienen un valor único para cada sustancia, es decir, es un valor particular dependiendo de la sustancia que se trate, ¿sale? Ejemplos, tenemos, por ejemplo, la densidad, el color, el olor, el sabor, la dureza, punto de fusión, punto de ebullición, es decir, cuando se congela, la temperatura cuando se congelan o cuando empiezan a producir vapor. Y otra es la conductividad eléctrica, es decir, la capacidad que tienen para conducir una corriente eléctrica, ¿sale? Pero bueno, ahora bien, como si no mal recuerdan, también mencionamos en algunas progresiones anteriores que era la masa, que es la cantidad de materia que posee un cuerpo, que su unidad de medida era el kilogramo y que por lo general se medía en básculas, balanzas, etcétera. Y que el volumen era la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo, que su unidad de medida es el metro cúbico y que se medía de forma experimental pues con algunos elementos como pueden ser una jeringa, perdón, una pipeta, que es material de laboratorio ya específico, al igual que la probeta, vasos de precipitados, todos estos son materiales de laboratorio y que pueden también, tanto el volumen como la cantidad de masa, pueden calcularse de manera matemática, ¿sale? Pero bueno, no me voy a meter mucho en este sentido porque lo que quiero ver es la parte de los estados de agregación. Importante, en cuanto a relación con los estados de agregación de la materia, la densidad. La densidad luego también se relaciona de manera muy cercana con las condiciones y las propiedades y características de estos tres estados de la materia. Repito, sólido, líquido y gaseoso. Y la densidad es la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. Ahí tienen la fórmula D, que significa densidad, igual a M, que es masa, entre una V, que es volumen, ¿sale? La unidad de medida de la densidad es gramos sobre centímetro cúbico. Acuérdense que masa se puede medir en gramos y el volumen en centímetros cúbicos. Esta es una propiedad específica, es decir, que es un valor único para cada sustancia y permite de alguna manera, si se desconoce, la identificación de la sustancia si es que se desconoce, ¿sale? Ahora bien,
tenemos ahí una imagen de 3 vasos con 3 huevos, y en la imagen tenemos los huevos en diferentes posiciones. Uno está pues relativamente en la superficie, otro en medio y otro en el fondo del vaso con el agua. ¿Dice? Ahora bien, la densidad también es responsable, ahora sí, en relación al tema que estamos viendo, de que un sólido, un líquido o un gas floten sobre otro fluido. Tomen en cuenta que fluido es toda sustancia que puede formar, o bueno, más bien, tomar la forma del recipiente que lo contenga. Es decir, estamos hablando de líquidos y gases. Repito, los líquidos y los gases son considerados de alguna manera fluidos, ¿sale? Si este objeto o este cuerpo es más denso que el fluido en el cual está inmerso, se va a hundir, como en el caso donde está el huevo en el fondo. Y si es menos denso, va a flotar, como es en el caso donde el huevo está casi que en la superficie o inclusive en la parte media del vaso, ¿sale? Entonces, desde aquí, la densidad se relaciona con los estados de agregación de la materia, ¿sale? Ahora sí, entremos de lleno y en materia en el tema de esta progresión. Un estado de agregación es una forma en la que puede encontrarse la materia en la naturaleza, es decir, a nuestro alrededor podemos encontrar sólidos, podemos encontrar líquidos y podemos encontrar gases. En cualquier parte a la que volteemos, no importa, cualquier objeto tiene una de estas estados de agregación de la materia. Cosas sólidas, cosas líquidas y cosas gaseosas, ¿sale? Nada más que en este caso, solo algunas sustancias pueden hallarse de modo natural en los 3 estados. Es decir, que hay sustancias que bajo ciertas condiciones pueden estar sin ningún problema en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Por ejemplo, y el ejemplo más utilizado y más común, pues es el agua, ¿no? Que es digamos, el líquido, pues prácticamente más utilizado, fundamental, vital para el planeta Tierra e inclusive pues para el ser humano, ¿no? El agua lo podemos encontrar en estado sólido, e inclusive en el planeta, en las partes de la Antártida, en los polos, etcétera. Y ya de manera más particular en nuestra vida diaria, pues inclusive en el refrigerador, en el congelador, donde hay una parte de escarcha, hielo, etcétera, están en estado sólido. Esa misma agua la podemos ver en el planeta Tierra, en ríos, lagos, lagunas, estanques, etcétera. Y en nuestra vida diaria, pues en nuestra cisterna, en el tinaco, cuando tomamos agua del garrafón, etcétera, está en estado líquido y sigue siendo agua. Ahora, ejemplos en estado gaseoso de este mismo fluido. En el planeta, pues en la atmósfera, ¿no? Todo lo que está rodeando al planeta es una mezcla de gases y pues cada uno está en estado sólido. Y dentro de esta mezcla se encuentra la misma agua. También el agua puede estar en estado gaseoso y es conocido como vapor de agua. Y en nuestra situación particular, personal de cada uno de nosotros, pues el simple hecho de la respiración. La respiración, pues es un intercambio de gases que nos hacen, pues, literalmente estar vivos. Dentro de esos gases, pues, en el ambiente hay vapor de agua como tal. Por eso es un ejemplo muy utilizado para ejemplificar que hay sustancias que se encuentran en la naturaleza en las 3 formas, en sólido, líquido y gaseoso, ¿sale? Ahora, ¿qué diferencia un estado de otro? Hay características muy particulares que los diferencian entre sí, entre los 3 diferentes. Ahora bien, hay, digamos, listas pues relativamente extensas y pues más particulares y que entran a fondo a diversos temas para dividirlos y para identificarlos y diferenciarlos entre uno y otro, pero las principales aquí se las puse, aquí las tengo. Primeramente, entre las diferencias más habituales y que podemos visualizar de manera inmediata es que, por ejemplo, el sólido, todas las cosas sólidas tienen una forma constante, es decir, no cambian, ¿sale? El líquido, obviamente, pues ya tiene una forma variable, con base en donde esté, digamos, colocada o en el recipiente que contenga dicho líquido. Ese líquido toma la forma del recipiente que lo contiene. Y si no está en un recipiente, pues imagínense un charco, ¿no? Cuando se nos cae el agua, pues cómo se esparce, ¿no? En el suelo o donde se nos haya caído, pues no es tan fácil como que ese líquido mantenga una forma constante a diferencia del sólido. Y por último, el gas.
al igual que el líquido, porque ambos son fluidos, considerados fluidos, también tienen una forma variable. En este sentido, si observamos de manera general la tabla, se parecen mucho los líquidos y los gases porque tienen un comportamiento muy parecido, pero particularmente en cuanto a la cinética de sus partículas, pues presentan ciertas diferencias. Perdón, ciertas diferencias aún así. Ahora bien, siguiente característica, los sólidos tienen un volumen constante, es decir, ocupan un espacio en el entorno pues definido, ¿no? Lo podemos ver. Nosotros podemos, por ejemplo, puedo tomar un cilindro, una calculadora, mi celular, etcétera, todo está ocupando un volumen que nosotros podemos palpar con nuestras propias manos. Cosa diferente, a pesar de que tanto el líquido como el gas también tienen un volumen constante, es muchísimo más complicado determinarlo con nuestras propias manos. No sé si me explique. El volumen constante tanto del líquido como del gas es más fácil determinarlo, repito, cuando están introducidos en un recipiente que los contenga, que nos pueda dar la noción de cuál es el volumen de estas sustancias en estos estados de agregación, ¿sale? Ahora, una tercera característica, por ejemplo, en el caso de los sólidos, es que las fuerzas de atracción entre sus partículas son muy grandes. Es decir, cualquier material, objeto o cuerpo que ustedes vean en estado sólido, que esté, o sea, que esté duro, que lo pueden palpar, quiere decir que sus partículas internas, que no podemos ver a simple vista, están muy juntas, están muy apretadas. Y esa fuerza, hay una fuerza muy, muy grande que las mantiene así, las mantiene unidas. Y eso es lo que les da la forma característica a los sólidos. Sin embargo, tanto en el caso del líquido como en el gas, esto no sucede de manera igualitaria a los sólidos. Las fuerzas de atracción en el caso de los líquidos es muchísimo menor en comparación con los sólidos. Por lo tanto, esas partículas de ese líquido están más libres y menos juntas, están más separadas. Por eso tienen este comportamiento dinámico, los líquidos, de esparcirse en donde sean derramados o donde nosotros queramos como de alguna manera agarrarlos con la mano, pues es prácticamente imposible. O sea, de manera clara, no es posible. Podemos a lo mejor agarrar una pequeña cantidad y mantenerlo aquí en la mano, pero va a llegar un momento en que se nos va a escurrir, por así decirlo, entre los dedos, ¿sale? Ahora, hablando de gases, pues es todavía muchísimo más complicado poder palpar o atrapar un gas con las manos, ya que las fuerzas que mantienen unidas las partículas de estas sustancias en este estado son relativamente diminutas, son muy pequeñas. Por lo tanto, los gases, inclusive es muy complicado hasta verlos. Digo, hay gases que tienen cierta coloración, como en la contaminación, que podemos ver gases grises o gases negros o blancos, que por estas coloraciones los podemos ver, pero sin embargo en la vida cotidiana, inclusive el propio aire que respiramos, que tiene oxígeno, que es lo que nos mantiene respirando y de manera sana, pues de alguna manera díganme ustedes de qué color es el oxígeno, ¿se lo habían preguntado? A pesar de que estamos respirando sin parar y de manera frecuente para pues mantenernos literalmente vivos, no podemos ver las condiciones de estos gases o de estas sustancias en estado gaseoso, incluido el oxígeno, y inclusive tampoco los podemos atrapar entre las manos. Es muy complicado. Sin embargo, están ahí, existen, y gracias a esta característica de que no tiene mucha fuerza de atracción entre sus partículas, pues no los podemos ver ni no los podemos atrapar, ¿sale? Ahora bien, cuarta característica que los hace como muy particulares entre uno y otro es que los sólidos tienen partículas que se mueven vibrando y tanto el líquido tiene partículas que son como muy fluidas y el gas, que sus partículas tienen un movimiento muy amplio, por lo cual tienden a expandirse o son expansibles, ¿sale? Entonces, esto se relaciona directamente con el comportamiento de sus partículas y las fuerzas que las mantienen unidas o no unidas, ¿sale? Ahora bien, otra característica importante es que, por ejemplo, los sólidos, más temperatura, hay mayor vibración de sus partículas. Los líquidos son viscosos y los gases se pueden comprimir, ¿sale? Si se fijan, a mayor presión, un gas se puede comprimir, mantener como en un lugar más pequeño si se sigue comprimiendo, ¿no? Esa es como una ventaja. Tan es así que es aprovechada
en la actualidad, porque mantenemos algunos gases, por ejemplo, en los tanques estacionarios, en los cilindros, ¿dónde más? Pues en algún artefacto utilizado, ya sea para actividades cotidianas como el cocinar, calentar agua, para bañarnos, etcétera, ¿no? Esa es la ventaja de los gases que se pueden comprimir, es decir, se pueden mantener en un objeto guardados o comprimidos, por así decirlo, y ser utilizados de manera frecuente y con base en las necesidades, perdón, de cada uno, ¿sale? Ahora bien, los sólidos tienen una estructura cristalina y los líquidos y los gases no precisamente, ¿sale? Pueden variar. Ahora, en cuanto a ejemplos, tenemos muchísimos, pero aquí les puse al menos 3 de cada uno. Los sólidos, pues como ya les mencioné, el hielo, pero también tenemos ejemplos con otro tipo de características visuales, como es el azúcar. Son partículas muy pequeñas, pequeñas, pequeñitas, pero sigue siendo sólido, ¿sale? O los famosos metales que hemos estado comentando en varias progresiones anteriores. Ahora bien, en cuanto a líquidos, pues ya mencionamos el agua, pero tenemos también el aceite o el alcohol, que también ya lo dije. Ahora bien, si se fijan, comparando el agua, el aceite y el alcohol, pues tienen cierta viscosidad distinta. Sin embargo, los tres entran en el grupo de sustancias líquidas, ¿sale? Ahora, y por último, gas, igual como se los mencioné hace un momento, el vapor de agua. Tenemos el gas butano, que es el que se utiliza, pues, generalmente para cuestiones de producir fuego, calentar agua, ¿qué más? Pues, cocinar o cocer los alimentos, etcétera. Y otro importante es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono lo puse porque es uno de los gases más importantes en el proceso metabólico del ser humano, porque nosotros absorbemos o respiramos oxígeno y cuando exhalamos, nosotros emitimos dióxido de carbono, que ese dióxido de carbono, ya en una cuestión biológica, es atrapado o asimilado por las plantas. El dióxido de carbono es asimilado por las plantas y las mismas plantas transforman ese dióxido de carbono en el oxígeno que respiramos. Aquí hago una pequeña pausa en ese sentido de que por eso es tan importante no terminarnos o no acabar con los bosques, las selvas, los árboles, etcétera, porque estas plantas tienen una función vital para nosotros los seres humanos, porque si nos acabamos estos ejemplares, ¿quién se va a encargar de transformar ese dióxido de carbono en oxígeno? Y luego, ¿con qué vamos a respirar? Si no tenemos oxígeno, perdón, el ser humano pues va a perecer, ¿no? Pues automáticamente su autodestrucción, si lo podemos mencionar así, ¿sale? Ahora bien, ¿cómo se define un estado de agregación como tal? Entre estos estados, pues ya estuve mencionándoles algunas características de los tres principales. Ahora, entre estos tres estados de agregación puede haber cambios, es decir, se pueden estar produciendo o modificando las sustancias y estarse moviendo entre un estado y otro. Es decir, primeramente a lo mejor una sustancia es sólida y por alguna situación o alguna variable particular se vuelve líquida. Y esa misma sustancia, cuando está en estado líquido, por alguna otra razón X, se vuelve gaseosa. Y luego esa sustancia gaseosa, de alguna manera, a lo mejor puede regresar a ser líquida o inclusive se puede volver directamente sólido y viceversa, ¿sale? Por el contrario. En este caso, una de las variables que intervienen en esta variación, en la forma en la que se presenta una sustancia, manteniendo su composición constante, es la temperatura. Gracias a que la temperatura, como de alguna manera, se puede manipular, ejerciendo calor en las sustancias, ya sea aumentando la temperatura o disminuyéndola, pueden existir cambios en los estados de agregación de la materia. Aquí tenemos, o les muestro un pequeño esquemita, en el cual tenemos aquí distribuidos los nombres de estos cambios producidos en la materia y sus diferentes estados de agregación entre uno y otro. Por ejemplo, si tenemos una sustancia sólida, su paso al líquido se le llama fusión. Ahí lo pueden observar con una flecha y la palabra fusión.
Y esa misma sustancia en estado líquido, si le seguimos aumentando la temperatura, se puede volver gas y a ese proceso se le llama vaporización, ¿vale? Si lo vemos de manera contraria, es decir, en el sentido contrario al cual se los estuve mencionando, tenemos una sustancia gaseosa y por una disminución de temperatura se vuelve líquido o se transforma en líquido otra vez, a ese proceso se le llama condensación. Ahora, la sustancia líquida, si le seguimos disminuyendo la temperatura y se cambia a sólido, se le llama solidificación, ¿sale? Ahora bien, tenemos dos casos particulares en las cuales no precisamente pasa por el estado intermedio, que en este caso siempre es el estado líquido. El estado líquido, si se fijan, está al centro y se le conoce particularmente como el estado intermedio entre los tres. Sin embargo, hay dos casos muy, muy identificados en los cuales hay sustancias que pasan del estado sólido y directamente pasan al estado gaseoso sin pasar por el líquido. A este proceso, por acción de aumento de la temperatura, se le llama sublimación, es decir, que pasa del estado sólido, perdón, al estado gaseoso. Y al revés, hay sustancias que pasan del estado gaseoso al sólido sin pasar precisamente por el estado líquido. A este proceso se le llama sublimación inversa y se produce por una disminución de temperatura. Así que, como pueden ver, la temperatura es una variable que participa de manera importante en este juego de cambios de estados de agregación de las sustancias, ¿no? De aquí de nuestro entorno. Ahora, si contamos estos cambios entre estados de agregación de la materia, tenemos 6. Tenemos 6 cambios principales que se pueden dar entre un estado y otro. Y este esquemita, pues, me gustaría que de alguna manera pues lo guardaran como, pues no en sus recuerdos, ¿verdad? Pero que lo tengan fresco de alguna manera para que recuerden que existen estos 6 posibles cambios entre los estados y que cada uno tiene un nombre particular. Repito, tiene que ver con la acción de la temperatura, ya sea en su aumento o en su disminución, ¿sale? Ahora, cada uno de estos procesos, pues particularmente, pues necesita de cierta temperatura particular, una cantidad numérica de calor, etcétera, etcétera. Pero a nivel esquemático o dibujo, como quieran mencionarlo, ahí lo tenemos. Este es un esquema, pues bastante utilizado para poder explicar estos cambios. Hay infinidad de formatos, por así decirlo, donde se pueden ejemplificar este esquema. A veces utilizan ejemplos de dibujos de sustancias o lo manejan como en forma de círculo más que en rectángulo como lo tengo yo, en triángulos, etcétera, etcétera. Entonces, si se ponen a echarse un clavado en internet y le ponen esquema de los cambios de estado de agregación de la materia, van a encontrar muchísimas opciones, pero a mí me pareció pues bastante útil que les estoy mostrando ahorita, ¿sale? Bien, ahora continúo. La teoría cinética molecular de la materia, acuérdense, energía cinética, como en una progresión que vimos anterior, es aquella que se relaciona con el movimiento de las partículas. ¿Por qué estoy mencionando esta parte de la cuestión cinético-molecular? Porque la teoría cinético-molecular es una teoría que trata de explicar precisamente estos estados de la materia y sus cambios. Entonces, pues esta teoría realmente, pues, da pie a tratar de explicar el tema que estamos tratando en esta progresión, ¿sale? Ahora bien, ¿qué quiere explicar o qué busca explicar esta teoría? Esta teoría tiene 3 postulados. Los postulados en sí son una proposición o un enunciado, perdón, que demuestra y acepta algo, algún suceso, algún fenómeno, alguna realidad, ¿sale? Obviamente estos 3 postulados tienen que ver con la cuestión de los estados de agregación de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Bien, les platico rápidamente. Estos 3 postulados que tiene esta teoría son los siguientes. El primer postulado dice, la materia está formada por partículas muy pequeñas e indivisibles. Entre ellas no hay nada, solo vacío. Acuérdense que en alguna progresión anterior estuvimos hablando de que la materia está formada por partículas muy pequeñas que no podemos ver a simple vista, perdón, pero que están ahí presentes y que están
interactuando, moviéndose, o inclusive están muy juntas por la fuerza de cohesión que tienen entre ellas, etcétera. Entonces, este primer postulado dice que la materia está formada por eso, por estas partículas, y que es un hecho, y que todos, ya, digo, que ya está 100% comprobado y que todos lo aceptan y que es una realidad. Entonces, recuerden, la materia está formada por partículas muy pequeñas, conocidas como átomos, acuérdense. Ahora, el segundo postulado o el segundo enunciado que dice una verdad relacionada con los estados de agregación, dice que las partículas ejercen fuerzas de atracción entre sí, que las mantienen unidas, pero tienen diferentes intensidades. Esa diferencia de intensidad permite diferenciar estos estados de agregación, el sólido, el líquido y el gaseoso, por las razones que les estaba comentando anteriormente, ¿sale? Particularmente en el estado gaseoso, las fuerzas de atracción son casi nulas o despreciables, mientras que en el estado sólido son muy elevadas o muy grandes que impiden el desplazamiento de estas partículas. Por eso todos los sólidos los podemos palpar, los podemos ver, los podemos tocar, cargar, etcétera. Y por último, el tercer postulado dice, las partículas están en continuo movimiento caótico, es decir, no hay un orden en su movimiento. Sin embargo, ahí están, moviéndose en nuestro entorno, aunque nosotros no las veamos, las partículas están moviéndose. Ahora, a mayor temperatura es mayor movimiento. Por eso en el esquema de los cambios de estado que yo les presenté hace un momento, se incluía las flechas con la variable temperatura, ya sea aumento de temperatura o disminución de temperatura, ya que esta variable es la que hace aumentar el movimiento de las partículas o lo disminuye, ¿sale? Por eso la temperatura se relaciona muy fuertemente con los estados de agregación de la materia. Ahora bien, la justificación de estos estados en cuanto a la teoría cinética o el movimiento de sus partículas son los siguientes. Las propiedades de los sólidos, en resumen, las podemos mencionar como las siguientes. Tienen una forma fija y un volumen propio. Las partículas están fuertemente unidas entre sí y se mueven vibrando. Tienen una estructura particularmente cristalina, como el azúcar, la sal, etcétera. Inclusive el diamante, que es uno de los materiales más duros o más firmes, pues se considera uno de los sólidos más utilizados para ejemplificar estas características. Ahora bien, en el caso de los líquidos, sus propiedades las podemos resumir en lo siguiente. También poseen un volumen fijo, pero no tienen una forma propia. Las fuerzas que ejercen las partículas entre sí son menores que en el caso de los sólidos, como ya lo había dicho. Estas sustancias fluyen, por eso se les conoce como fluidos, pero no tienen la capacidad para expandirse indefinidamente como ¿quién? Como los gases. Entonces, si se fijan, hay ciertas diferencias entre cada uno que los hacen muy particulares. Y por último, las propiedades de los gases las podemos resumir de la siguiente manera. En este caso particular, estos no poseen ni forma ni volumen fijos, se adaptan al recipiente que los contiene y las partículas están en continuo movimiento y de manera desordenada, ya que presentan pequeñas fuerzas de atracción entre ellas, muy pequeñas y por lo tanto tienen la capacidad de expandirse o de comprimirse. Por eso utilizamos, pues los tanques de compresión, las bombas de expansión, etcétera, etcétera, para el caso, repito, de los gases. Entonces, podemos ver de manera simple y de manera directa particularidades y diferencias entre cada uno de estos estados y sus propiedades particulares, ¿sale? Ahora bien, como les decía, la temperatura es una medida de la energía interna de la sustancia, es decir, de la energía de sus partículas, y está relacionada obviamente con el movimiento de estas, ¿sale? De las partículas. Ahora, podemos resumir que a mayor temperatura en una sustancia hay más energía y por lo tanto hay mayor movimiento de sus partículas. Bien, ahora, si no mal recuerdo, les mencioné algunas escalas para medir la temperatura, que es la escala Celsius y la escala Kelvin, y tenemos la escala Fahrenheit. Nada más que aquí en esta presentación, pues nada más les manejo estas dos, ¿no? Las escalas, estas dos escalas, pues son de alguna manera la cuantificación de qué temperatura tiene una cierta sustancia debido a la cantidad o ausencia de calor que posee la sustancia particular. Nada más como dato cultural,
la escala utilizada en México o en Latinoamérica en su mayoría es la escala Celsius o centígrada, y la Kelvin ya es utilizada en otros países de habla anglosajona o europeos en sí. Ahora, si se fijan, si observan en la imagen, tenemos ahí unos hielos en medio, y si se fijan en la escala centígrada o Celsius, los hielos o el punto de fusión del agua, en este caso, está marcada en el termómetro a 0 grados centígrados, y en la escala Kelvin está a 273 Kelvin, ¿sale? Ahora bien, en cuanto a la ebullición, cuando le ponemos mucho, digamos, acercamos el agua a mucho calor o a fuego, empieza a hervir, es decir, empieza el cambio de estado líquido a estado gaseoso. En la escala centígrada, que es la que utilizamos nosotros los mexicanos, es a 100 grados centígrados. Sin embargo, en la escala Kelvin, perdón, es en una cantidad equivalente a 373 Kelvin. Si se fijan, pues es una escala distinta comparándolas una con otra, pero ambas son utilizadas, y pues de acuerdo a su fórmula y sus escalas numéricas, ambas son correctas. Particularmente la escala Kelvin, que es conocida como la escala absoluta, es utilizada mucho o mayormente en cuestiones científicas y de investigación. Y la escala Celsius, pues ya se utiliza en la vida cotidiana para medir la temperatura del cuerpo humano, cocinar los alimentos, calentar agua, etcétera, 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 ¿sale? Ahora, antes de, ya casi por terminar, tenemos importante otra variable que tiene que ver y se relaciona mucho con los estados de agregación, que es la presión. En este caso, en la progresión anterior, pues estuvimos viendo cuestiones de temperatura y presión, si no mal recuerdan. Ahora, repito, nada más de manera breve, presión es medida del número de choques de las partículas de la sustancia contra las paredes del recipiente que los contiene. A mayor presión, hay mayor número de choques de las partículas dentro del recipiente que contenga la sustancia, ¿sale? Y las unidades de medida de la presión es el conocido como Pascal, aunque también se puede medir en una unidad conocida como atmósferas. Generalmente esta se utiliza para la presión atmosférica, que es la que está como en el, ¿cómo decirlo? En el ambiente como tal, ¿sale? Ahora bien, la presión atmosférica es la fuerza que ejerce el aire atmosférico sobre la superficie terrestre. Por eso se le llama así atmosférica, porque se relaciona con la atmósfera. Ahora bien, cuanto mayor sea la altura de la superficie terrestre respecto al nivel del mar, menor es la presión del aire, ya que es menor la cantidad del aire que hay por encima. Ahora bien, a la presión atmosférica a nivel del mar se le asigna el valor de una atmósfera. Aquí quiero hacer una breve mención que la presión atmosférica a nivel del mar, ¿dónde la podemos encontrar? Pues como lo dice, a nivel del mar, es decir, en las costas, en las playas, en donde haya presencia de cuerpos acuáticos, obviamente, pues principalmente el mar, es en esos sitios, el valor de la presión atmosférica, pues es de 1, ¿sale? Ejemplos, pues cualquier playa que se les ocurra, Acapulco, alguna playa de Veracruz, de Colima, no sé, de la misma Sinaloa, Sonora, Baja California, las Baja Californias, etcétera, etcétera, ¿sale? Ahora bien, aquí tenemos de los cambios de estado, como les había dicho, pueden ser de un estado a otro, particularmente en este caso de sólido a líquido, es decir, se le conoce como temperatura de fusión, es decir, la temperatura exacta en la que, como por ejemplo, como pueden observar el dibujo, suceden los cambios en cuanto a sus partículas de la sustancia. En la primera imagen las tenemos muy juntas y muy ordenadas, que es cuando está presente el sólido. Le aplicamos calor, aumenta su temperatura, y ¿qué pasa con las partículas? Si se fijan en la imagen de en medio, se empiezan a mover, se empiezan a desordenar, entonces ahí empieza como a iniciar el cambio en la sustancia, ¿no? Como tal. Ahora, si seguimos calentando, llega un momento en que tal vez esa sustancia pues ya mantiene el desorden constante, y se da el cambio de estado, de sólido a líquido. Aquí estas se las estoy compartiendo para que vean de alguna manera
más visual lo que está sucediendo al interior de la sustancia, ¿sale? Digo, a nivel partícula. Ahora bien, en el caso del líquido a gas, obviamente se le conoce como temperatura de ebullición. Si se fijan, tenemos el líquido con sus partículas, pues de alguna manera juntas, pero no tanto y no tan ordenadas como en el sólido. Y si le seguimos aplicando calor, en la figura de en medio, que observan que las partículas empiezan como a mover y a separar de manera más obvia, más con cantidades de separación más grandes. Y por último, en la imagen de la orilla, se pueden observar ya las partículas con movimiento desordenado, todas separadas por todos lados, etcétera. Entonces ahí es cuando esas características de sus partículas en cuanto a movimiento, velocidad y separación vuelven a la sustancia gaseosa, ¿sale? Entonces aquí en esta imagen particularmente donde pueden observar el cambio de sólido a líquido y de líquido a gas, ustedes pueden observar el comportamiento de sus partículas con estos esquemitas y lo que estoy tratando como de platicarles, ¿sale? Entonces, pues todo tiene una razón a nivel microscópico, por así decirlo. Repito, aunque el ser humano no vea fenómenos o sucesos que existen, no quiere decir que no sean reales. Es decir, el ser humano como tal, como ser vivo, tiene muchas limitaciones y a veces el decir que nosotros no lo hemos visto, a veces creemos que no suceden las cosas. Y este caso, a nivel ciencia, pues nos da como la pauta para decir que hay fenómenos en la naturaleza que suceden y están presentes a pesar de que el ser humano no los ve, ¿sale? Así que aguas con eso. El ojo humano tiene muchas limitaciones y que a veces nosotros, por así decirlo, nos cegamos en decir que si no lo vemos, no existe. Y vean, a nivel ciencia, eso es una mentira, porque hay muchas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, no las vemos, pero ahí están. Entonces, posiblemente no solo en la ciencia sucedan cosas así. No sé si alguna, pues una cuestión reflexiva, ustedes pónganse a pensar si solamente en la ciencia pasa o en algún otro ámbito pudiera suceder algo parecido de que sucedan, perdón, fenómenos que el ser humano no es capaz de visualizar con sus propios ojos. Bien, ya por último, les quería mostrar una gráfica en el cual se muestra el proceso de los cambios de estado por cuestiones de calentamiento o de producir o de acercarles calor a alguna sustancia. Esta gráfica se representan los valores de tiempo y temperatura de una sustancia en la cual provocamos, perdón, cambios de estado. En este caso, esta gráfica es la gráfica que muestra el calentamiento del agua. Si se fijan, de un lado tenemos la temperatura en grados centígrados y abajo la variable tiempo. Ahora bien, si se fijan, en la temperatura inicia con una cantidad de -10, una cantidad bajo cero, pues la sustancia está congelada, ¿no? Relativamente, bueno, sobre todo si es agua, pues esa sustancia del agua se congela. Por eso está en estado sólido en la parte de abajo. Sin embargo, si le empezamos a aplicar temperatura, ahí dice, si se fijan, ahí hay unas pequeñas definiciones o especificaciones en las que dice líneas inclinadas rojas es lo que varía la temperatura. Es decir, va a variar la temperatura y va a ser el cambio el estado de agregación particular. Ahora, las líneas horizontales rojas son zonas de temperatura constante, es decir, que no va a haber aumento de temperatura. Sin embargo, ese momento es el proceso en el que la sustancia va a ir cambiando de estado, por ejemplo, de sólido a líquido o de líquido a gas. Se fijan que es como una especie de escalera porque así se comporta la temperatura respecto al tiempo cuando se le está aplicando calor a una sustancia. Primeramente, temperaturas muy bajas, la sustancia está en estado sólido, se le aplica calor, aumenta su temperatura un poco, luego hay un proceso como de inicio de cambio de sólido a líquido, se mantiene constante un momento y llega un punto en que la sustancia cambia totalmente a líquido y la temperatura empieza a aumentar. La sustancia sigue líquida, pero la temperatura sigue aumentando y llega un momento en el que empieza a ebullir, o es decir, a producir burbujitas.
que es el indicativo de que ya va a cambiar de líquido a gas o del estado líquido al estado gaseoso. Entonces, si se fijan, y para que recuerden, la gráfica de los cambios de agregación de la materia se comporta como una especie de escalera, ¿sale? Recuerden eso mucho para que no se les olvide el comportamiento de estos cambios. Ahora bien, bueno, las leyes de los gases, pues ya se las había mencionado también en las progresiones anteriores, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, etcétera, inclusive las fórmulas que les dije que no iba a entrar en materia como tal, de estas fórmulas, porque pues ya son temas extensos y que realmente la progresión en este sentido, particularmente las 5, no las está considerando como tal, pero sí me gusta mencionarlas porque también se relacionan mucho con este tema de los estados de agregación, ¿sale? Entonces, repito, leyes de los gases, como en la progresión anterior, pues existen algunas leyes, principalmente, pues tenemos estas tres, la ley de Boyle, permítanme, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, pero este es como, quisiera dejarlo como en un tema aparte, ¿sale? Entonces, pues ya, cerrando un poco este tema, pues ya les di o les compartí como un panorama general del comportamiento de estas sustancias, ¿sale? Bueno, perdón, de las sustancias y estos estados que de alguna manera algunas sustancias puede presentarse en las tres o particularmente algunas sustancias solamente es de manera natural se puede presentar en uno de estos tres estados, ya sea en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso, ¿sale? Entonces, permítanme un segundo, quisiera dejar de compartir esto que les estoy platicando. Listo, regreso a la llamada, permítanme. Listo, aquí ando. Entonces, bueno, antes de cerrar, quisiera, quisiera comentarles y recordarles que ya están en la plataforma, en el espacio de esta sesión, de esta semana, perdón, la descripción de las dos actividades entregables para el segundo periodo e inclusive está agregada, perdón, la evaluación o la actividad para evaluación del segundo periodo. Ahí están descritas, particularmente son las tres, son actividades muy sencillas. Ahí están las instrucciones, no les toman mucho tiempo, los invito a realmente digamos, a hacer el trabajo solicitado en cada una de ellas. Repito, son ejercicios o actividades muy, muy, muy sencillas porque, pues, digamos, particularmente, pues todos los maestros somos conscientes de que, pues, a veces tienen el tiempo limitado, tienen varias responsabilidades, su trabajo, etcétera. Inclusive, pues, es un gran esfuerzo que estén conectadas o conectados aquí en las sesiones en vivo y obviamente, pues, el tiempo también que invierten, pues, para entrar a la plataforma, observar qué se le está solicitando, el tiempo que invierten en realizarlas, etcétera. Entonces, esa parte la entendemos, pero sin embargo, pues de alguna manera, pues tenemos que ver cómo, de alguna manera, pues su desempeño, por así decirlo, o ustedes cómo visualizan y entienden algunos de los temas, pues tratados en las progresiones, tanto de esta materia como de su currícula completa, ¿no? De las otras materias. Entonces, eh, reitero la invitación a que si en algún momento en el periodo anterior, en el 1, no alcanzaron a realizar alguna actividad entregable o la actividad evaluativa del periodo 1, pues en este periodo, pues es yo creo que una buena oportunidad para que de alguna manera pues se pongan, no al corriente, pero que haya ahí una mejora en el desempeño de cada uno de ustedes al hacer la entrega ahora en este periodo de estas nuevas actividades, ¿sale? Entonces, no quisiera alargarme mucho más. Por lo pronto, quisiera dar cierre al tema de esta progresión número 5 y pues espero que mal que bien, de alguna manera pudiera ampliar un poquito el panorama respecto a este tema. Me imagino que ya tenían ciertas nociones de él y si no, o mencioné algunas cosas que desconocían, pues qué mejor, ¿no? Es el objetivo, es como de alguna manera fundamental acrecentar, ¿no? El conocimiento y acercarlos un poco de manera científica o con conceptos reales
tratar de explicarles como que estos temas, ¿no? Particularmente ahorita el del estado, los estados de agregación de la materia. Repito, son tres: estado sólido, líquido y gaseoso. Antes de cerrar la sesión, les comento en la siguiente sesión, pues que ya es pregrabada, pues ya les voy a hacer la mención particularmente del cuarto estado de agregación conocido como plasma y del quinto. Entonces, para hacerlos, pues hacerles llegar, perdón, cierta información al respecto, para que sepan y que ustedes, pues sean conocedores de que realmente, estrictamente existen 5 estados de agregación de la materia. Que utilicemos con frecuencia solo 3, pues ya eso es otra cosa, ¿no? Pero a nivel científico, se utilizan o de alguna manera se descubrieron o están incluidos un total de 5, pero el cuarto y el quinto se los voy comentando en la siguiente sesión, que repito, es pregrabada, pero pues ahí se las vamos a dejar en la plataforma próximamente, ¿sale? Pues sin más, sin más anuncios, como por así decirlo, pues quiero agradecerles a las personas que estuvieron conectadas toda la sesión o en algún momento. Igual les agradezco que pues que están al pendiente, a pesar de que a lo mejor no pueden conectarse a esta hora, pero pues ahí estamos, ¿no? Al pendiente, y pues cualquier cosa, ahí por mensajito, repito, y pues una disculpa de antemano por haber entrado un poquito tarde, pero pues me pasó esta situación que salió fuera de mis manos. Y otra situación también que quisiera comentar es si me quieren comentar alguna cuestión por mensaje y me tardo en contestar, pues no es de alguna manera no es personal, pero pues a veces los veo ya que entro de lleno a la plataforma para calificarlos y para estar al pendiente ahí de cualquier inquietud, ¿sale? Entonces, bien, entonces nos estamos viendo en la próxima sesión. Repito, es pregrabada, pero pues ahí va a estar cierta información importantísima, ¿sale? Y espero pues su participación en la realización de las actividades que están subidas en la plataforma en la semana correspondiente. Pues un saludo a todos, les deseo que tengan un excelente, bueno, ahorita de manera real, pues excelente noche. Si ven esta sesión después, pues excelente día o excelente tarde. Y pues siempre un placer, ¿no? Les mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos. Nos estamos viendo. Que estén bien. Hasta luego.